Ok, entonces hoy vamos a estudiar el límite de las funciones de Rn a Rm. Pero para ello primero necesitamos estudiar qué es una función de Rn a Rm. Entonces voy a ver dos ejemplos clásicos. Con clásicos me refiero a que son ejemplos eh, pues que Marco ve y que también no son tan difíciles de imaginar si ya tienen conocimientos de geometría analítica, un poquito de álgebra lineal o que han visto de cálculo. Entonces, pues vamos a ver estos dos ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a tomar una función donde n es igual a 1 y m es igual a 1 también. Bueno, no, perdón, n es igual a 2. N debe ser igual a 2. Es decir, aquí voy a trabajar con una función que va de R2 a R. Y pues ustedes en general ya están acostumbrados a las funciones cuando estudiaron álgebra, ¿no? Ustedes de hecho ya saben pues toda la álgebra que tiene las funciones de un conjunto A un conjunto B. Ahorita nada más estamos tomando casos particulares de esos conjuntos. Estamos tomando R2 como el conjunto de dominio y R como el conjunto de codominio. Entonces, esta función va a ser de R2 a R, es decir, toma un punto en el plano y me avienta un número real y va a estar definida de esta forma. F de XY es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, sí, cumple ser una función de R2 a R. Toma dos puntos y me avienta un solo número. ¿Qué tiene de especial este tipo de funciones en general? Este tipo de funciones tiene de especial que nos pintan flujos en el plano. De hecho, con Marco, pues van a estudiar bastantes de estos flujos. Creo que una gran parte del curso de cálculo 3 se dedica a estudiar este tipo de funciones. Y pues es bien importante recalcar que su gráfica, la gráfica de esta chunche, pues a lo más puede ser un bicho en R3, ¿ok? Entonces, gráfica de F debe de estar contenida en R3, a lo más. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, antes de eso, nada más. ¿Por qué en R3? Porque R3 es el producto cartesiano entre su dominio y su codominio. ¿Ok? Para saber dónde se va a encontrar la gráfica de una función de este tipo, sacan el producto cartesiano del dominio y del codominio y así es como pueden encontrar en dónde está contenida la gráfica. ¿Ok? Entonces, vamos a graficarla y vamos a ver cómo es que se ve para que empiecen a imaginarse. Este tipo de funciones, además de pintarnos flujos en el espacio, nos pintan superficies en R3, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo desde arriba la función, ¿no? Es una función que estamos viéndola desde el plano XY y con Marco, pues, por ejemplo, verían que aquí hay un flujo, esta función nos intuye un flujo que pues va a ir saliendo y se va a ir haciendo cada vez más grande, va a ir saliendo desde el cero y se va a ir haciendo cada vez más grande. Y cuando ustedes grafican esto en R3, que así como graficaron funciones de R en R, también Marco les va a enseñar a graficar este tipo de cosas, pues está bien interesante porque entonces veo que es una superficie y es una especie de cónica, pero en tres dimensiones, ¿verdad? Es un paraboloide, así es como se le llama a esta cosa. Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica de la función. Cuando la veo desde arriba, veo solamente esta parte y así es como puedo analizar el flujo. Y cuando la grafico, entonces es como puedo analizar toda esta superficie. Más adelante veremos la definición un poquito más formal de qué es una superficie. Por ahora nada más quédense con eso. Y bueno, entonces este es nuestro primer ejemplo de función. Es una función que toma dos números, toma un vector en R2 y nos avienta un número real. ¿Ok? Entonces, bueno, también podrían preguntarse, oye, ¿cuál es su dominio? Bueno, pues su dominio nada más tienen que estar, pues, ahorita no es necesario que lo demuestren, ¿no? Nada más tienen que estar más o menos con la idea de que va a ser todo R2, porque si yo voy haciendo esta gráfica más chiquita, pues se va a ir extendiendo esta cosa, ¿ok? Entonces, ese fue nuestro primer ejemplo. Vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Ahora vamos a cambiar la cosa.
vamos a hacer que n sea igual a 1, o sea, va a ser una función que va de R y va a ser una función que vaya a R2. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con una función que va de R a R2 y vamos a ver cómo es que se ve esto. Fíjense, ahorita la idea es diferente a la anterior. En la anterior función tomábamos un vector, dado un vector, dos puntos, bueno, más bien dos valores, perdón, en el espacio, nos regresaba un número real. Y aquí con un solo número vamos a intentar obtener un vector en R2. Entonces, la función que voy a graficar ahorita es f de t, depende de un solo valor, ¿ok? Y nos tiene que regresar un vector. La primera entrada del vector es coseno de t y la segunda entrada del vector es seno de t, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta es una función de R a R2 y pues estas funciones, a diferencia de las otras, no nos van a inducir flujos en el plano, ¿ok? Pero sí nos van a generar curvas. Entonces, estas de aquí generan curvas. Y pues, así como lo hicimos hace rato, es importante mencionar que su gráfica debe de estar contenida, la gráfica de f está contenida en R3. ¿Por qué? Porque pues es el producto cartesiano de su dominio y de su codominio, ¿no? Entonces ahora tenemos una función que con un solo valor real me genera un vector. En este caso es el vector coseno de t, coma seno de t. Vamos a graficarla y vamos a ver cómo es que se ve esto. Aquí abajo dice que nos tiene que dar una curva, entonces vamos a ver si es cierto. Voy a marcarla. Ahí está mi función. Esta es la función f de t igual a seno de t, coseno de t, perdón, seno de t. Es una circunferencia, como seguro algunos de ustedes ya sabían. Y pues es una curva que yo estoy viendo desde arriba. Estoy viéndola como desde el cielo. Si yo pues muevo el plano, me doy cuenta que esa curva se queda en el plano, pero pues no se viola esta idea de que su gráfica está contenida en R3, ¿no? Su gráfica sigue estando contenida en R3, quizá no ocupa las tres dimensiones, pero pues igual es para que se den una idea de cómo se ven estas curvas. Ok, si se dan cuenta es una curva que además está cerrada, con marco también van a aprender los distintos tipos de curva que hay algunas que no se cierran, hay algunas que son mucho más interesantes que este simple circulito, y pues entonces esa es la idea que quiero que se queden. Este tipo de funciones que van de R a un cierto conjunto, Rn, Rm, nos dibujan curvas. Y cuando pasa al revés, cuando tenemos funciones que toman un cierto vector en Rm y nos avientan un solo valor real, estas cosas dibujan superficies. ¿Ok? Son conceptos que veremos más adelante cuando veamos derivada, la siguiente semana, pero ahorita nada más quédense con esta idea. Así es como se ven las funciones de Rn a Rm. Y algunas son muy difíciles de dibujar, porque pues si por ejemplo la función va de R2 a R2, pues se sale del plano, ¿verdad? Se sale del plano y del espacio, ocupa cuatro dimensiones para ser graficada, entonces no la podemos dibujar tan fácil. Marco, de hecho, sí les va a enseñar a graficar ese tipo de cosas, aunque no lo crean, pero pues eso ya lo verán con él. Ahora, vamos a lo que sigue, que es la definición de límite usando sucesiones. Vamos a seguir el mismo caminito que siguió Marco, ¿no? En cálculo uno, Marco les definió primero qué era una sucesión, les definió cuándo convergía, etcétera, etcétera. Y luego lo que hizo Marco es dar la definición de límite con sucesiones y ya luego les dio una definición diferente, que es la definición epsilon delta. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar por la definición de límites con sucesiones y luego vamos a ver las otras definiciones que hay de límite. Entonces, esta definición es por sucesiones. Vamos a leerla con calma. Dice, sea f una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn y cuyo codominio es Rm, o sea, esta función toma un vector en Rn y nos avienta un vector de funciones en Rm, o sea, esta cosa de aquí tiene m funciones metidas, son las m salidas que tiene esta función. Y también vamos a tomarnos x0, un punto de acumulación de A. Acuérdense, este símbolo A con la rayita aquí arriba es el conjunto de puntos de acumulación. Los puntos de acumulación son puntos que interceptan al conjunto A
pero que no necesariamente tienen que pertenecer a él. ¿Se acuerdan? Vimos algunos ejemplos la semana pasada. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Obviamente L es un vector en Rm, porque pues esta función de aquí me avienta valores de Rm, ¿verdad? Sus resultados son valores de Rm, entonces este vector de aquí, incluso vamos a ponerlo, este vector de aquí debe ser un vector en Rm. Y esto va a pasar sí, solo sí, para toda sucesión en este conjunto que es A sin este punto de acumulación, ¿no? Es como cuando lo hacían en las sucesiones, para toda su sucesión tal que esta sucesión converja a x0, entonces se cumple que la función evaluada en la sucesión converge al límite. Vamos a ver que todo esto tiene sentido, fíjense. La sucesión como tal, pues es de valores en A menos X0. Entonces, esta sucesión vive en Rn, ¿ok? Y le estamos pidiendo que sea en A sin X0, pues para no tener este caso trivial en que podemos tomar la sucesión constante, que tiene puros valores X0, y converja. O sea, queremos que nuestra definición de límite sea más sofisticada, por eso es que le quitamos el X0, el punto de acumulación, y entonces toda esta sucesión vive en Rn y converge a un punto en Rn. Entonces, si yo me tomo una sucesión así, lo que yo quiero que pase es que cuando yo evalúe la función en la sucesión, esta nueva sucesión converja al valor L. Pero fíjense, cuando yo le meto a f el valor de la sucesión, la estoy evaluando, porque esto de aquí es un vector en Rn. Entonces, la función f me va a aventar un vector en Rm. Y por eso es que estoy convergiendo a un valor en Rm. Entonces, aquí no hay trampas, aquí todo tiene sentido. Y si se dan cuenta, es la mismita definición que vimos en cálculo 1, ¿no? Es la misma definición. Para toda subsucesión, quitándole este punto de acumulación, ¿no? Del dominio, tal que esa sucesión converge a un número real, acuérdense que el cálculo 1 convergía a un número real, entonces esta otra sucesión de la función evaluada en la sucesión inicial, pues debe de converger al límite. Entonces, si se dan cuenta, es la misma definición que teníamos en cálculo 1, solamente que aquí le estamos aumentando la dimensión, ¿ok? Estamos aumentando la dimensión del dominio y del codominio. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante el límite? Pues que se le puede aplicar algo parecido a lo que vimos ayer con el teorema puente. Entonces, vamos a ver esta propiedad, que es la propiedad del teorema puente para límites. Esta propiedad nos dice que si tenemos una función f que va de Rn a Rm, ahora, ¿por qué estoy poniendo estas cosas aquí? Estas cosas de aquí son las funciones de salida que tiene la función f. Acuérdense, f, si va de Rn a Rm, me toma un vector en Rm, un vector de n entradas, y me avienta m funciones. Esas m funciones yo las voy a denotar así como f1, f2 hasta fm, y es bien importante mencionar que cada una de estas funciones, pues son funciones que van de Rn a R, ¿ok? Son funciones que toman un vector de n coordenadas y nos avientan un número real. Si se dan cuenta, todo esto tiene mucho sentido, porque entonces estas funciones le ayudan a la función grandota a hacer su chamba, ¿no? Lo que hace la función es, mira, voy a tomar un número real, digo, un vector en Rn, perdón, voy a tomar un vector en Rn. Cada una de estas funciones, f1, f2 hasta fm, las voy a evaluar en ese vector que tiene n entradas. Y cada una de esas funciones me va a aventar un solo valor real. Y esos valores reales van a estar en el vector de salida. Como hay m funciones, f1, f2, así hasta fm, va a haber m números reales y todos esos los voy a poder acomodar en un vector que va a estar en el codominio. ¿Ok? Entonces es bien importante esta notación, a lo mejor puede parecer medio confusa al inicio, pero tengan en cuenta que así es como se ven las funciones de Rn en Rm, así es su notación. Y además de tomarnos una función así, vamos a tomarnos un punto de acumulación de A. Y ya que nos lo tomamos, vamos a hacer la siguiente equivalencia. Límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a L. Acuérdense, este L es un vector con m entradas. Y esto va a pasar sí, solo sí,
Para cada i, donde i puede ir de 1 hasta m, se cumple que el límite cuando x tiene x0 de cada una de estas funciones es igual a li. Es decir, si yo tomo el límite de esta función f1 cuando x tiende a x0 y resulta ser L1, pues ya, lo pongo aquí, L1. Y si pasa lo mismo con F2, con F3, así hasta Fm, o sea, cuando me tomo el límite de esta función, cuando x tiende a x0, resulta que su valor es Lm, entonces, toda esta información de aquí me dice que la función global, la función f, converge a L. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es, pues básicamente el teorema puente aplicado a funciones de Rn a Rm es un teorema de límite. Igual va a ser muy importante, y ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué es importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que cachen toda esta idea. El problema es si existe este límite. Es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Bueno, incluso me están preguntando si es un valor específico, ¿no? Aquí quiero saber si esto es igual a 0. Entonces, fíjense que si yo sustituyo pues 0 y 0, pues aquí se me determina, ¿no? Tengo una cosa de la forma 0 entre 0, entonces no lo puedo resolver así. Ahorita no sé nada de derivada, entonces no puedo usar nada de L'Hopital ni nada de eso. Entonces vamos a usar sucesiones. La definición de sucesiones me dice que esto va a ser verdad si para cualquier sucesión que yo me tome que converja a 0, 0, la sucesión de imágenes se va a 0. Vamos a ver si eso se vale para toda subsucesión. Digo, para toda sucesión. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a tomarnos, pues, una función que ya estuvimos trabajando ayer? Vamos a tomarnos esta sucesión. xk igual a 1 entre k, 0. ¿Ok? Si se acuerdan, por el teorema puente para sucesiones, el límite de esta sucesión, pues, está muy fácil de obtener. El límite de xk pues va a ser igual a tomar el límite cuando k tiene infinito aquí y el límite cuando k tiene infinito acá. Esta de aquí es una sucesión constante, entonces la segunda entrada del vector pues va a ser 0, o sea, es el mismo valor, es una sucesión constante. Y la primera entrada también va a ser 0, porque el límite cuando k tiene infinito de 1 entre k vale 0. Entonces, fíjense, esta sucesión converge al 0. Entonces, es una sucesión que cumple la definición de límite. ¿Ok? Es una sucesión que converge al punto al que quiero acercarme. Ahora voy a evaluar esta sucesión en mi función y voy a ver si eso converge al valor que yo quiero. ¿Cómo la evalúo? Pues literal, vamos a anotarlo así. ¿Ok? F de k, mi función f es esta función, es xy, x cuadrada más y cuadrada. Entonces, f de 1 entre k, 0, va a ser igual a 1 entre k, donde hay x sustituyo 1 entre k, donde hay y sustituyo 0, y así me voy, ¿no? 1 entre k al cuadrado, perdón, aquí está saliendo medio, desde aquí salió algo feo. A ver, déjenme arreglarlo un poquito. Aquí también es 1 entre k al cuadrado, porque abajo en el denominador está elevado al cuadrado, 1 entre k al cuadrado, más 0 al cuadrado, ¿no? Donde hay x, sustituyo 1 entre k, porque es la primera entrada de la sucesión. Donde hay y, sustituyo 0, porque es la segunda entrada de la sucesión. Entonces, si se dan cuenta, este producto de aquí arriba, pues hace que todo me dé 0. Entonces, cuando me tome el límite de esta función, cuando k tienda a infinito, pues me va a dar 0. Entonces, ahí podría afirmar, podría decir, miren, se cumple para esta sucesión que este límite sí es 0. Pero la definición me dice que esto se vale para toda sucesión. Entonces, si yo me tomo otra sucesión, se debería de cumplir también esto. Entonces, vamos a ver la siguiente sucesión. Consideren xk como 1 entre k, 1 entre k. Vamos a tomarnos esa sucesión. Observen que de nuevo se cumple por el teorema puente para sucesiones, que el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a 0, 0. ¿Por qué? Porque en ambas entradas, cuando k tiene infinito, pues aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 0. Entonces, esta es una de las sucesiones que cumple, que pues me estoy acercando al 0. Ahora voy a evaluar esta
voy a evaluar esta función en xk. Donde hay x, pongo un k, k. Sustituir las entradas de la... Entonces aquí voy a poner a por 1. O sea, voy a tener 1 entre... Perdón, tengo abajo x cuadrada, entonces pongo 1 entre k cuadrada. Y aquí voy a poner 1 entre k cuadrada, viendo cuadrada. Esto de aquí, si se dan cuenta, es 1 entre k al cuadrado. Lo voy a poner así. Y abajo tengo 2 veces 1 entre k al cuadrado. Entonces puedo cancelar este término y al final me queda que es igual medio. ¿Ok? Entonces, voy a poner el límite cuando k tiende a infinito de esta sucesión, el límite cuando k tiende a infinito de f de xk, esta es otra sucesión, esto de aquí es igual a un medio, ¿no? Porque pues si ya tengo que f de xk es una constante, pues no importa que yo me vaya a k tendiente a infinito, ¿no? El valor va a seguir siendo el mismo. Entonces, fíjense, acabo de encontrar una sucesión tal que el límite de esa sucesión es cero, es el punto al que yo me quiero acercar, pero cuando yo me fijo en la sucesión de imágenes, no converge a cero, converge a otro valor distinto de cero. Entonces, aquí, ¿qué puedo decir? Bueno, pues puedo decir, por lo tanto, límite cuando xy tiende a 0, 0, de xy entre x cuadrada más y cuadrada es igual a cero. Entonces, si se dan cuenta, es distinta de cero, perdón. Si se dan cuenta, usamos la definición de sucesiones. Para demostrar que este límite es distinto de cero, tomamos una sucesión y primero vimos que sí se valía. Pero luego encontramos otra sucesión para la que no se vale la definición y como se debe de cumplir para cualquier sucesión, entonces el límite debe de ser distinto de cero porque encontré una para la que no se cumplió. ¿Ok? Entonces, eh, pues vamos a ver algunas propiedades. Aquí este ejemplo, ya que tienen un poco más claro cómo se usa la definición de límites por sucesiones, etcétera, etcétera, vamos a ver propiedades que cumple el límite, porque, pues si se acuerdan, en cálculo 1 ustedes también vieron un montón de propiedades, ¿no? Vieron que el cociente de los límites es igual al límite de los cocientes, el límite de la suma de los límites, y aquí va a aparecer algo similar. Fíjense, sean f y g dos funciones, una que va de Rn a Rm y otra también va de Rn a Rm, son dos funciones que tienen el mismo dominio. Voy a tomarme alfa, un cierto valor real, un cierto parámetro, un número, una constante, y voy a tomarme estos dos vectores, L y L' en Rm. Y también me voy a tomar un x0 como punto de acumulación. Entonces, me tomé dos funciones, me tomé un número real, dos vectores en Rm y un punto de acumulación. Si límite cuando x tiende a x0 de f es igual a L y límite cuando x tiende a x0 de g es igual a L', entonces se van a cumplir las siguientes propiedades. La primera propiedad es que esta función f más g tiene límite, o sea, su límite existe, y va a ser igual a la suma de los límites, ¿ok? O sea, el límite de esta función es igual a L más L', ¿ok? De nuevo, no tengo problema porque las funciones ambas son de Rn a Rm, entonces su suma también va a ser una función de Rn a Rm, por lo tanto su límite nos debe de dar un valor en Rm y la suma de estos dos vectores, que son vectores en Rm, pues es un vector en Rm. Entonces, esa es la primera propiedad. El límite de la suma es la suma de los límites. Vamos a ver la segunda propiedad. Tengo que el límite cuando x tiende a x0, alfa por f de x, es igual a alfa por límite cuando x tiende a x0 de x, y entonces todo esto es igual a alfa por L. ¿Ok? Aquí hay que observar que L es un vector y que alfa es un número real. ¿Ok? Entonces todo esto de aquí todavía pertenece a Rm, porque pues nada más estoy multiplicando un vector por un escalar, no hay problema. Entonces la segunda propiedad es que el límite de esta función existe de alfa por f, de una constante por la función, y es igual a alfa multiplicado por este vector. ¿Ok? Entonces, de las primeras dos propiedades, que abra sumas y que saque escalares,
se sigue que el límite es lineal. Entonces la conclusión aquí es que el límite es lineal. Y esto mismo pasaba, no sé si lo recuerdan, en cálculo 1. También habría sumas y sacaba escalares. Entonces el límite es lineal. O sea, básicamente abre sumas y saca escalares. ¿Ok? Abre sumas y saca escalares. Eso significa que sea lineal el límite. Y por último vamos a ver una tercera propiedad que tiene que ver con el producto punto. El producto punto aquí vamos a tomarlo como el producto interno, como digamos así estándar que tiene Rn y Rm. Y lo que nos dice es que el límite cuando x tiende a x0 de f punto b es igual a hacer el producto punto de los límites, ¿no? Si no lo recuerdan, se los recuerdo un poquito el producto punto, por ejemplo, de dos vectores. Vamos a ponerle A, B, punto, y vamos a poner que CD, el producto punto, es igual a AC más BD. Entonces aquí estoy incluso sacando el límite como de una especie de número real, ¿no? Porque todo esto de aquí es un número real, y eso de ahí me da de vuelta a otro número real. El producto punto de dos vectores de RM es un número real, entonces de los dos lados de la igualdad tengo constancia. Entonces, esas son las tres propiedades importantes que deben de saber sobre el límite. Abre sumas, saca escalares y el límite del producto punto es el producto punto de los límites. ¿Ok? Con Marco van a ver otras más. Ahorita me interesa nada más que veamos estas de acá. ¿Y qué les parece si ahora vemos una propiedad que ustedes conocen y que conocen como el teorema del sándwich? Ahora lo vamos a ver en funciones de Rn a R, que es donde se vale. Entonces, vamos a ver este teorema del sándwich. Eh, Voy a dar más o menos un recordatorio geométrico. El teorema del sándwich lo que nos decía es que si yo quería encontrar el límite de una cierta función, bastaba con acotarla por una función de arriba, bastaba acotarla con una función por abajo, y luego esas dos funciones, tanto g como f, tenían límite y coincidía, entonces esta función que estaba apachurrada entre las dos, pues también iba a tener el mismo valor de límite. Eso es básicamente lo que nos decía el teorema del sándwich. Se llama teorema del sándwich justo porque esto de aquí pues, tiene la forma de un sándwich, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que se ve en dimensiones mayores. Fíjense, vamos a tomarnos tres funciones. Estas funciones van de Rn a R. O sea, toman un vector de n coordenadas y me avientan un número real. ¿Ok? Y también voy a tomar un punto de acumulación en A. ¿Ok? Si existe un R mayor que cero, tal que se cumple esta desigualdad aquí para todo X que pertenece a la bola de radio R con centro en X0, sin X0, intersección A. Vamos a hacer una pausa para explicar qué es todo esto. O sea, lo que estoy diciendo es esta desigualdad localmente, o sea, para una cierta región de espacio chiquita, puede ser chiquito, puede ser grande, no importa, pero es que se vale esta desigualdad, o sea, que esta función esté arriba de esta función y esta función esté arriba de esta otra función. Si se vale eso para una cierta región del espacio, y además se cumple que el límite cuando x tiende a x0 de f es igual que l, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a l, acuérdense, todo esto es un número real, porque estoy tomando funciones de Rn a R. Entonces, si se vale esta igualdad y se vale que para una cierta región chiquita del espacio se cumple esta desigualdad, entonces el límite de la función del medio también debe ser L. Y eso es a lo que ustedes le llaman teorema del sándwich. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la idea es la misma que en funciones de R a R. La idea es la misma, ¿no? Tienes una desigualdad, esta de aquí converge a L, esta de aquí también converge a L, entonces esta de aquí debe converger a L. Y aquí la idea es la misma, nada más que esta expresión de aquí lo que me hace restringirme el espacio en el que va a pasar esta desigualdad. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo geométrico para que vean qué onda. Pero quiero que entiendan esto, ¿no? Este es el teorema del sándwich y me dice lo mismo. Si yo tengo tres funciones que van de Rn a R y tengo que existe una cierta región del espacio en la que se cumple esta desigualdad y estas dos funciones del extremo, de los extremos, cumplen que sus límites es el mismo,
Entonces, el límite de la función del medio debe ser el mismo límite que de las otras dos. ¿Ok? Este es el teorema del sándwich. Y ahora sí, acuérdense, en R, bueno, cuando dibujan funciones de R a R, pues les da algo en R2 y se va a ver de esta forma. ¿Ok? La función H queda en medio, la función G la aplasta por arriba, la función F la aplasta por abajo. Y si estas dos comparten límite, pues entonces la función de medio también va a tener ese límite. Ahora, vamos a intentar ver un ejemplo, pero en R3. Vamos a ver cómo es que estas superficies se empalman. Entonces, vamos de nuevo a GeoGebra, no creo que yo voy a dibujar. Y vamos a ver la primera función, que es la de arriba. La función de arriba, la que debe de acotar a la función por arriba, es G. ¿Ok? Ahorita no se ve tanto, ahorita primero quiero que lo vean desde esta perspectiva y ya luego vamos a pasar a otra dimensión, a verlo desde otra dimensión. Pero entonces esa es mi primera función. Es una función que va a acotar por arriba y a la función que va a acotar por arriba es a esta función. ¿Ok? Es esta función morada. Esta función morada es una silla de montar, es una superficie que van a estudiar con Marco más adelante. Y pues si se dan cuenta, esta función incluso como que ya no se ve, ¿no? O sea, si la quito o la pongo no se ve, pero ahí está, esta función g de x, que es la roja, ahorita la van a ver, está acotando a esta función por arriba, ¿ok? Vamos a ver ahora quién acota a esta función morada por abajo. Es la función f de x. Y la función f de x está dada por esta pequeña cosita que apareció aquí abajo. Es una especie de paraboloide, pero invertido. Entonces, yo quiero encontrar el límite cuando x tiende a 0, 0 de esta función, que es la función morada. ¿Ok? Y para ello me estoy valiendo de la función que está por arriba, que es esta que no se ve, ahorita la van a ver, esta función que está por abajo, es esta que está apareciendo y desapareciendo. ¿Ok? Yo sé que el límite de estas dos funciones, tanto de la de arriba como la de abajo, la f y la g, es 0. Entonces, aplicando el tema sándwich, eso de ahí me diría que el límite de esta función, sencilla de montar, también sería 0. Ahora vamos a ver cómo se ve geométricamente. Bueno, vamos a dar vueltas un poquito a esto. Así es, José. ¿Ok? Fíjense, la función morada, pues es esta que estaba acá. ¿Ok? Si quieren la quito las otras dos para que la vean con más claridad. Esta es la función a la que yo le quiero encontrar límite y se lo quiero encontrar en el 0, 0. Entonces la voy a acotar por arriba y por abajo. Primero la acoto por arriba. Para eso ocupo esta función, que parece una rampita, ¿no? Parece una rampa. Observen cómo la acota por arriba, ¿ok? Y luego busco otra función que la acote por abajo, que es esta función azul, ¿ok? Si se dan cuenta es esta función que está aquí abajo, y entonces esta función ya queda totalmente acotada por arriba y por abajo, y si yo sé que los límites de la función roja y de la función azul son cero, cuando tienden a cero, cero, pues entonces el límite de esta de en medio también va a ser cero. ¿Ok? Así es como se ve el teorema sándwich en, en R, en Rn, ¿no? Ok, dice, ¿hay desigualdades con X y con Y? Sí, sí. De hecho, aquí se ve que hay una desigualdad, ¿no? O sea, si por ejemplo ignoro la morada, aquí se ve que la superficie G de XY es mayor que la superficie menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? O sea, sí hay desigualdades de regiones en el espacio, se puede encontrar cuál es el área, cuál es el volumen entre esas superficies, y eso todo eso lo van a aprender a hacer con Marco. Bueno, lo de encontrar volúmenes hasta cálculo 4, pero esto de identificar superficies y graficarlas también lo van a aprender a hacer con él. ¿Ok? Entonces, así es como se ve el teorema sándwich en dimensiones mayores. ¿Ok? Y bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más chiquito para que vean desde más arriba. Es que esta función G, esta función H se ve como normalita, pero la verdad es que tiene una dinámica muy interesante. Ya la verán después. Eh, Función azul, lo que quieren es que se extiende hacia abajo, o sea, es un paraboloide hacia abajo. Esta curvita roja también se extiende hacia arriba y esta curva morada pues también encierra gran parte del espacio. Pero entonces así es como se ve el tema sándwich. ¿Ok? Aquí está empezando a deformar un poco todo, pero esa es la idea, ¿vale? Entonces, ya que tienen toda esta idea intuitiva de teorema sándwich, pues ahora sí vamos a regresar a nuestro mundo de dos dimensiones, de tres dimensiones, y vamos ahora a definir el límite
pero con la definición epsilon delta, ¿ok? Entonces, ya tenemos una definición con sucesiones. Vamos a dar la definición epsilon delta, que se van a dar cuenta es muy similar a la definición que se da en cálculo 1, pero además vamos a dar dos versiones de esta definición, ¿ok? Vamos a dar una definición usando métrica y vamos a dar una definición usando bolas, ¿ok? Entonces, la definición con métrica es la parte negra, la que está escrita con negro, y la definición con bolas es esta partecita verde, pero vamos a leerla desde el inicio. Sea F una función cuyo dominio es A, un subconjunto de Rn, y cuyo codominio es Rm, o sea, de nuevo, y eso quiero que se les quede claro, ¿no? Esta función toma eneadas, toma vectores de dimensión n, me avienta pues un vector de dimensión m, ¿no? Y luego me voy a tomar x0, un punto de acumulación de A, que es el dominio de la función. Entonces, límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Este vector debe ser un vector en Rm, porque la función me avienta vectores en Rm. Esto va a pasar sí, solo sí. Para cualquier epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si la distancia, esto de aquí es la métrica, ¿verdad? La métrica en Rn, porque aquí estamos tomando la diferencia de dos vectores en Rn. La distancia entre x y x0 es menor que delta, y esto pasa para x en este conjunto, que si se dan cuenta es el mismo conjunto en el que nos tomábamos la sucesión. Entonces, la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Lo que aquí quiero que vean es que estoy en un solo renglón metiendo dos métricas. La primera métrica es la métrica de Rn. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner una n de que es la métrica. Esta es la métrica de Rn porque estoy midiendo la distancia entre dos valores en Rn. ¿Ok? Y de este otro lado de la implicación, también tengo una métrica, pero esta métrica va a ser la métrica de Rm, porque aquí estoy midiendo la distancia entre dos vectores en Rm. ¿Ok? Entonces, la idea es la misma, ¿no? Lo único que pasa en cálculo 1 es que no se diferencian estas dos métricas, no se diferencian los valores absolutos, porque ahí pues estamos trabajando con funciones de R a R, la métrica es la misma. Pero aquí si trabajamos con funciones de Rn a Rm, al momento de medir la distancia entre los puntos en el dominio, pues tenemos que usar la métrica de dominio, en este caso es la métrica de Rn, y si medimos distancia en el codominio, pues tenemos que usar la métrica del codominio, que sería la distancia en Rm. ¿Ok? Entonces, la idea es la misma. Para cualquier epsilon que yo me tome, va a existir un cierto valor delta positivo, tal que si la distancia es tan chiquita como ese valor delta, entonces la distancia entre el límite y la función se hace cada vez más chiquito, ¿no? Tan chiquito como epsilon. Entonces, la idea es la misma que tenían en cálculo 1, nada más que estamos subiendo la dimensión. Y de hecho, si se dan cuenta, esto de aquí esto que encerré de que x pertenezca a sin x0, es la misma idea que teníamos en sucesiones. En sucesiones, la definición que vimos hace rato, la sucesión me la tomaba en este conjunto, en a sin x0. Y es para evitar que pues mi límite sea trivial, ¿no? Para evitar sustituir x igual a x0 y que la definición se cumpla. Yo quiero una definición más sofisticada, por eso es que me tomo x en a sin x0, ¿ok? Entonces, esta de aquí es la definición epsilon delta para las funciones de Rn a Rm, y abajo, si se dan cuenta, pues está la definición con bolas. Aquí usamos definición de bolas. ¿Y por qué lo puse así? Pues porque el contexto es el mismo. Lo único que va a cambiar es que aquí le corto y me sigo de este lado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, dada una función f que va de Rn a Rm, un punto de acumulación x0 en su dominio, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero, epsilon delta mayor que cero, tal que sí, y entonces me paso a la definición con bolas. Es una definición más topológica esta de aquí abajo. La definición me dice que si x pertenece a la bola
abierta de radio delta con centro en x0, intersección el conjunto A sin x0, entonces f de x debe de pertenecer a la bola de radio epsilon con centro en L. Y si se dan cuenta estas definiciones, a pesar de que tiene notación de mismo de arriba, vamos a analizarlo. Que X pertenezca a la bola de radio delta con centro en x0, intersección este conjunto, significa que de entrada X está dentro de esta bola, ¿verdad? Entonces, su distancia de X a x0 es menor que delta. Por eso es que es la bola de centro x0 y radio delta. Y además, como estoy pidiendo que X pertenezca a A sin x0, por eso es que intersecto A sin x0. Entonces, vamos a ponerlo con morado. Toda esta parte de aquí se corresponde con esta parte de aquí abajo. ¿Ok? Que X pertenezca a la bola de radio delta con centro en x0, intersección A sin x0, significa que la distancia entre X y x0 es menor que delta y X pertenece a A sin x0. Vamos a ver la segunda parte. Tengo que f de x debe de pertenecer a la bola de radio epsilon con centro en L. De nuevo, como f de x está en la bola, eso quiere decir que la distancia de f de x a L, pues debe ser menor que epsilon, que es el radio de la bola. Entonces, si se dan cuenta, y esto lo voy a poner con azul, toda esta parte de acá se corresponde con lo de aquí abajo. Lo único que estoy haciendo es reescribiéndolo de una forma más compacta. Esta forma a mí me gusta más, es más topológica, y pues como tal estas son las dos definiciones que van a ver con Marco. Bueno, la de sucesiones, y van a ver estas dos. Una definición que se asemeja mucho a la definición que ustedes tienen en cálculo, ¿no? Que aparece la norma, la métrica, y también aparece que tenemos que medir usando dos métricas distintas, ¿verdad? Y la definición que es más topológica. Voy a pedir que X esté dentro de un cierto conjunto, de una intersección de una bola con un cierto conjunto, y eso va a implicar que el valor de la función debe estar en esta cosita de acá. Pero la idea es la misma, ¿ok? Entonces, ya que tenemos las dos definiciones, ahora vamos a hacer una superobservación antes de terminar. La superobservación es que todas las definiciones que vimos hoy, son equivalentes, ¿ok? O sea, que el límite converja por sucesiones. Eso pasa así, solo si el límite converge por la definición epsilon delta, y eso pasa así, solo si el límite converge por sucesiones, digo, por definición topológica. La definición topológica le llamamos a esta cosa que usa Boas, ¿ok? Aunque realmente, si se dan cuenta, nada más es una forma de reescribirlo de arriba, pero se ve más bonito, según yo. Entonces, pues eso fue básicamente las tres definiciones que vimos, y las tres definiciones son equivalentes. Y eso igual lo van a probar con el marco. Entonces vamos a hacer un repaso rápido antes de acabar nuestra clase. Hoy vimos límite y primero empezamos estudiando funciones de Rn a Rm. Vimos dos ejemplos, ¿no? Vimos una función de R2 a R. Este tipo de funciones nos dibujan flujos en R2, dibujan superficies y esas superficies están atrapadas en R3, porque R3 es el producto cartesiano de R2 y R. Vimos también las funciones de tipo R a R2, ¿verdad? Este tipo de funciones generan curvas y de nuevo sus gráficas también están atrapadas en R3. Y eso es lo importante, ¿no? Que nos generan curvas. No siempre son tan fáciles, entonces hay que tener cuidado con las curvas que nos dibujan. Luego también vi este ejemplo de acá. Digo, esta definición de acá. La definición con sucesiones es lo mismo que en cálculo, ¿no? Nada más que le aumentamos la dimensión. Para toda sucesión, tal que esa sucesión converja a x0, se debe de cumplir que la sucesión de imágenes converja a L. Y esa es la definición por sucesiones para que el límite cuando x tiene x0 de f de x sea igual a L. Luego vimos esta propiedad que es el teorema puente, ¿no? El límite es igual a L si cada una de estas pequeñas funciones que van de Rn a R converge a las componentes del límite. Ok, entonces ese es el teorema puente, nos ayuda muchísimo. Vimos este ejemplo que es con sucesiones, ¿verdad? Vimos cómo usar las sucesiones para demostrar que un límite no era igual a cero. Y luego vimos las propiedades. Vimos que el límite de la suma
es la suma de los límites. Vimos que el límite saca constantes, o sea, es lineal total, ¿no? O sea, abre sumas escalares. Y también vimos que el límite del producto punto es igual al producto punto de los límites. Eh, Vimos una generalización del teorema Sandwich. El teorema Sandwich para las funciones de R a R me dice que si yo tengo una cierta función acotada por dos y sé el límite de estas dos y es el mismo, entonces el límite de estas dos, de esta función en medio debe ser el mismo, ¿no? Y vimos la versión en tres dimensiones, para que no les cuenten, así es como se ve más o menos la definición en tres dimensiones. De nuevo estoy acotando por arriba la función y por abajo, y así encuentro su límite. Eh, También lo último que vimos, pues es lo que está relacionado a la definición epsilon delta, ¿verdad? La definición epsilon delta, lo único que nos dice es que si yo tengo que los puntos en el dominio son cercanos, si tengo que la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces los puntos en el codominio también deben de ser cercanos, no deben de estar cerca, ¿no? Esto también lo veremos más adelante cuando vemos continuidad, de hecho mañana vamos a ver continuidad, pero grábense bien esta definición de límite, es exactamente la misma que ustedes tienen para R, solamente le estamos aumentando la dimensión, y recuerden, de este lado estoy midiendo con la métrica de Rn, de este lado estoy midiendo con la métrica de Rm, y vimos que todo esto lo podemos escribir en términos de bolas, ¿verdad? Lo podemos escribir de esta forma, que a mí me gusta más. Y pues lo importante es que todas las definiciones de límite que vimos aquí, la topológica, la de sucesiones y la de epsilon delta, todas, absolutamente todas son definiciones equivalentes. Bueno, eso fue básicamente todo por hoy. Mañana, como dije, vamos a ver cosas de continuidad, porque ya que tenemos definido qué es límite de varias formas, pues también podemos definir continuidad de varias formas. Vamos a ver más ejemplos para que vean, para que se den una idea de cómo se hacen demostraciones de continuidad en cálculo 3. Y pues, de hecho, todo lo que resta de la semana vamos a estar en continuidad. Luego vamos a ver teoremas fuertes, continuidad, y luego vamos a ver cómo se relaciona lo que vimos de topología con continuidad. Todo eso lo van a ver con Marco más a fondo, pero si quieren darse una idea, pues pueden venir. ¿Okay? Entonces eso fue todo, y pues entonces nos vemos mañana. Si tienen dudas, las pueden escribir, si no, pues ya nos vemos hasta mañana. Hasta luego, Ángel. Adiós, Monse. Adiós, Jess. Adiós, Alexi.